Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Makers PC. En esta sesión vamos a hablar sobre los keygen, sobre los crack o sobre los parches. Estos son programas informáticos que nos sirven para desbloquear funciones, desbloquear programas o activarlos. Sin más, después de la intro, comenzamos. La definición de crack o parche es similar. La función de estos es modificar el comportamiento de un software informático con varias finalidades. Bien puede ser para activarlo, bien puede ser para que nos abra más funciones que tienen programas, digamos, de pago. También puede ser para limitar o deslimitar periodos de prueba que traen los programas. Los keygen son programas informáticos ilegales que lo que nos ofrecen es una clave para deslimitar un programa y así poder hacer que todas las funciones de ese programa que estaba limitado en su versión demo sea abierta y podamos utilizar todo el contenido de ese programa. Mucha gente me pregunta que por qué el antivirus le detecta como malware los troyanos, o sea, los keygen, los patch o los crack. Deciros ante todo que el keygen, por ejemplo, es un ejecutable exe, es un programa informático que lo que hace es sacarnos el número de serie o validarnos un programa que es gratuito, que es en una versión de demostración que se llama demo o shareware, nos la valida para que tenga todas las funciones. ¿Qué ocurre con esto? Aparte de deciros que lógicamente una forma de infectar equipos es lógicamente a través de estos parches o de estos keygen. Es un método muy habitual por los hackers utilizar este tipo de programas o parches para infectar masivamente un montón de computadoras. Eso no quiere decir que todos los keygen ni todos los patch o los crack estén infectados. En la época de los 80 y en la época de los 90, cuando yo empecé con el tema de la informática, era muy habitual. Además había una cultura del crack y para cargar programas y poder utilizar programas de pago. Por aquel entonces no existía internet, existía una cosa que se llamaban BBS, a la cual nos conectábamos como si fuera un internet. No había todavía internet, entonces nos conectábamos a ese ordenador que era un servidor y tenía una BBS. Esa BBS no era más que una base de datos donde tenía pues programas para descargárnoslos, etcétera, etcétera. Y había una cultura de eso, que la gente pues se dedicaba a craquear programas y a hacer keygen para poder tener todo el público esos programas que eran inaccesibles por el precio que tenían en por aquel entonces. Por otro lado, los parches o los crack son programas que no son ejecutables, son un archivo que se instala en el ordenador y que lo que nos hace es la misma función que el keygen, pero el keygen es un número de serie, ¿correcto? Lo que nos hace el patch es modificar el programa para que validárnoslo o para hacerlo engañar al programa y para que crea que está correctamente instalado con un número de serie y con un serial. Una vez explicado todo esto, ¿qué ocurre con los antivirus? Todos, tanto los keygen como los crack como los patch, son aplicaciones que no están certificadas. Entonces, cuando se crea un programa, se certifica y genera unas claves que así el antivirus detecta que son originales. El caso de los patch o los crack o los keygen, como no están certificadas, el antivirus no lo detecta como si fueran un virus. Tanto lo lleve como si no lo lleva. Siempre lo va a detectar como un virus, pero en la mayoría de los casos no lleva un virus. Pero recomendaros y deciros que es un método muy utilizado por los hackers, vuelvo a insistir, para infectar masivamente máquinas. Cuando yo empecé hace muchos años en el mundo hacking, no existían todavía las versiones de Linux orientadas a la seguridad como Kali Linux, como Parrot, como cualquiera de estas que existen hoy en día. Lo que utilizamos eran crypters, empaquetadores, y lo que hacíamos era modificar el código del troyano para que ciertos antivirus no lo detectaran.
Es el ejemplo. Imaginaros que tengo un troyano que sé que el Bitdefender me lo detecta y sé que la máquina que quiero atacar tiene Bitdefender. Con un crypter o con un empaquetador modifico ese troyano para que ese antivirus no lo detecte. Es así de sencillo. Bien, si tenemos un keylogger, tenemos un parche o tenemos un crack que queremos saber si tiene virus, es tan fácil como llevarnos a plataformas como pueden ser, hay 20.000, pero como pueden ser Virus Total, MetaDefender o Hydra Analysis. Así que bueno, ya os digo, en los años 80 o 90 había empresas que se dedicaban a crear software para los ordenadores esos viejos que había que meterle disquetes o cintas de cassette o tal. Y por otro lado, por otra contra, había una serie de personas que se llamaban crackers que lo que hacían era pues todo lo contrario, ¿no? Crear parches o crackers para poder utilizar esos juegos sin tener que pagar. Había dos tipos de crackers, los que los movían porque querían que todo el software fuera libre, o otros porque realmente para ellos suponía un reto y les motivaba eso, quebrar esas normas como reto personal, ¿no? Estos, digamos, llamamos crackers, ¿no? Pues lo que hacían también era meterles una musiquita de aquellos años, que eran música sintetizada muy arcaica, en los crackers para sentirse identificados o como método de reconocimiento de que ese cracker lo habían hecho ellos para identificar su firma digital y firma personal, ¿no? Bueno, quiero deciros que he pensado que tengo recopilado un montón de troyanos y virus y cosas ahí muy antiguas de los años 80, 90, incluso de los años 2000, 2010, 2020, y voy a traeros una recopilación. Voy a hacer como un pequeño curso de troyanos, virus y todas esas cosas, enseñándoos un poco cómo funcionan los virus, cómo funcionan los troyanos. Ya os digo que tengo una recopilación, por lo menos de 30 o 40 troyanos que he ido recopilando con el cabo del tiempo y cuando yo empezaba por aquellos años con todo este tipo de temas. Y voy a traeros una lista de reproducción con un curso profundo sobre los troyanos, cómo modificar esos troyanos para saltar distintos antivirus. Si sabemos que alguien que queremos atacar tiene en concreto un virus en concreto, poder modificarlo, luego lo subimos a la página de Virus Total, vemos que virus no lo detectan, lo modificamos, volvemos a subirlo hasta que demos con la tecla de que el antivirus que nosotros queremos no lo detecta, ¿correcto? Y entonces me parece que va a ser una cosa interesante para el canal. Y bueno, el que no esté suscrito, suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta si os gusta este tipo de temas, que es lo que hablamos aquí un poco en este canal.